Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Bienvenidos a Contacto Social. Contacto Social. El informativo de los trabajadores. Contacto Social. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Contacto Social. Contacto Social, el primer informativo de los trabajadores. Recuerden que este programa se transmite todos los jueves a las 4 en punto de la tarde por esta emisora Ondas del Meta 1170M y por internet en www.ondasdelmeta.com. Saludamos a toda nuestra audiencia que a esta hora está sintonizada vía internet por más de las 40 páginas que tiene el movimiento sindical y social colombiano. Les acompaña hoy Luis Cardenio Escobar, su amigo de siempre, para informarles que ayer jugó la Lotería del Meta, el sorteo número 2576, y el premio mayor fue enviado a la ciudad de Medellín, y el feliz ganador de 600 millones de pesos es el número 2237 de la serie 65. También se jugó el gran seco de 20 millones, el 1616 de la serie 76, enviado a Bogotá. El segundo seco de 10 millones, 8235 de la serie 19, que cayó aquí en la ciudad de Villavicencio. Y el seco de 5 millones, 4896 de la serie 00, también cae aquí en Villavicencio. Desearle a todos los felices ganadores que sigan comprando Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos, que juega todos los miércoles 600 millones de pesos. Nuestro periodista Mario Gómez hará hoy un reportaje con el compañero Francisco Maltés, tesorero de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT. Contacto Social. En Contacto Social, nuestra mesa de trabajo. Bueno, a esta hora en nuestra mesa de trabajo de Contacto Social tenemos la presencia de Francisco Maltés, actual tesorero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. A todos los oyentes de Contacto que nos escuchan por las diferentes propuestas que hemos venido desarrollando para el conocimiento de los problemas de los trabajadores de toda la ciudadanía en el país. Bueno, voy a aprovechar la presencia, profe, suya, porque hay diferentes temas que tratar aquí en esta mesa de trabajo en el día de hoy. Y una tiene que ver con la convocatoria para el próximo miércoles 30 de mayo al paro nacional estatal. Cuéntenos cuál es como el objetivo principal de este paro, cómo van los preparativos. Cuéntenle a la audiencia de Contacto Social acerca de esta gran convocatoria que viene haciendo la Central Unitaria de Trabajadores, la CTC y la CGT. Bueno, lo primero que hay que destacar es que después de muchos años, el conjunto de los trabajadores estatales hemos logrado unificar una fecha para una protesta de carácter nacional. Esta protesta es convocada por las centrales sindicales CUT, CTC, CGT y por sus federaciones FECODE, FENALTRACE, UTRADEC, UNETE y FENACER.
al igual que se va a vincular a esta protesta el 30 de mayo, los trabajadores del Seguro Social, que tienen su problemática particular, pero que afecta al conjunto de los colombianos. Entonces, reitero, el elemento principal es que hay un proceso de unidad de acción del conjunto del movimiento sindical para dar una respuesta contundente a la negligencia que ha tenido el gobierno colombiano de solucionar los problemas que los afectan, en los cuales ha habido acuerdos que no ha cumplido el gobierno nacional. Bueno, al comienzo de la administración de Juan Manuel Santos, ustedes le presentaron un documento que comprendía pues los problemas que agobia y que pues dentro de este plantean una comisión permanente de concertación de política salarial y laboral. ¿Cómo va esta situación, profesor? Bueno, un mes después de posesionado el presidente Santos, le presentamos una agenda donde le planteamos los principales problemas que aquejan al movimiento sindical y obviamente a los trabajadores colombianos. Tiene que ver con el tema de la creación de empleo decente en el país, tiene que ver con el cumplimiento de las garantías sociales sindicales para ejercer la actividad sindical, la eliminación de la tercerización tanto en el sector público como en el sector privado, el derecho a la plena negociación de los empleados públicos y de igual manera en lo que tiene que ver con el tema de los docentes, a que se concertara de una manera tripartita un nuevo estatuto docente y algunas consideraciones de carácter general como son la derogatoria de la ley 100 del 93, en el cual hoy hay un gran consenso en que es necesario su modificación. De igual manera le planteamos la necesidad de fortalecer el sistema público de pensiones y particularmente el seguro social a través del régimen de prima media. Y lo cierto es que después de cerca de 2 años de haber presentado esta agenda al gobierno colombiano, poco o ninguno de los problemas que hemos planteado se han solucionado. El gobierno se ha comprometido en ocasiones a resolver algunos de los problemas planteados, pero todo se ha quedado en declaraciones, todo se ha quedado en circulares, todo se ha quedado en acuerdos en la Mesa Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que luego el gobierno incumple. Por esta razón es que vamos a realizar el paro nacional estatal el 30 de mayo. Bueno, de darse una circunstancia, digámoslo así, extrema, de que el gobierno llame a los representantes de esta comisión, ¿ustedes levantarían el paro o seguirían con la convocatoria de esta jornada del 30? Bueno, creemos que es posible que haya una maniobra del gobierno de desmontar el paro, llamando a una negociación, en la perspectiva de que en pocos días se instala la conferencia número 101 de la OIT, y sin duda el gobierno no estaría interesado en que en el inicio de la conferencia se realizara un paro nacional estatal en Colombia, porque evidentemente esto es una muestra fehaciente de que las relaciones laborales en Colombia no están en mejora como lo pretende mostrar el gobierno. En caso que el gobierno llegue a llamar, evaluaríamos la situación, pero lo más probable es que el paro se realice independientemente de un llamado del gobierno o no, se realice el 30 de mayo. Se han realizado centenares de asambleas sindicales en todo el país. Ayer realizamos una exitosa asamblea en Bogotá de las centrales y federaciones con sus empleados públicos, dándole los últimos toques al paro nacional en Bogotá. Entonces el paro va el 30, independientemente de los amagues o no que haga el gobierno nacional. ¿Este paro es de 24 horas, profe? Bueno, el paro tiene varias características. En primera instancia, los docentes van a hacer un paro de 24 horas, un paro de 24 horas el día completo, y el resto de los trabajadores estatales vamos a parar de 7 a 12 o de 8 a 1 o de 8 a 12, dependiendo del horario de ingreso
a las diferentes entidades públicas. Esa es la característica. Y vamos a terminar en una marcha hacia la Plaza Bolívar en Bogotá, del Parque Nacional hacia la Plaza Bolívar. Aspiramos a llegar a la Plaza Bolívar a la 1 de la tarde, y los compañeros de la ADE van a marchar desde la calle 72 con séptima hasta la Plaza de Bolívar, en la perspectiva de llegar a la 1 de la tarde a la plaza. De igual manera se están programando otras marchas. En el caso particular de Medellín, los compañeros de la CUD Antioquia y del Sindicato del Seguro Social Sintraís están programando una excelente movilización en desarrollo del paro, pero también reivindicando la vigencia del Seguro Social, la vigencia del régimen público de pensiones y la vigencia del régimen de prima media. Bueno, como comentaba el profesor Francisco Maltés, él es el actual tesorero de la Central Unitaria de Trabajadores, pues la ADE, la Asociación Distrital de Educadores, la Federación Colombiana de Educadores y la Central Unitaria de Trabajadores CUT están convocando para este gran paro nacional para el día 30 de mayo. Pues los docentes, como decía el profesor Francisco Maltés, se van a reunir a partir de las 9 de la mañana de la fiduprevisora. Pues profesor Francisco, otro tema tiene que ver a propósito de lo que usted decía de la OIT. Escuchaba anoche en un gran medio de comunicación a la ministra de Relaciones Exteriores decir de que de llegar el vicepresidente Angelino Garzón a la OIT mejorarían las condiciones laborales o la situación de los trabajadores en Colombia. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, el candidato del movimiento sindical colombiano es el compañero Guy Ryder, quien hasta hace poco fue el presidente de la Confederación Sindical Internacional, a la cual se encuentra afiliado a la CUT. Ese es nuestro candidato. El voto de la CUT, el voto de Colombia, va a ser por Guy Ryder. De otro lado, creemos que la candidatura de Angelino Garzón corresponde a unos criterios estratégicos desde el punto de vista internacional del gobierno colombiano, y es obvio que esta candidatura no representa ni a los trabajadores colombianos ni a sus intereses. Hay que recordar que Angelino es el candidato del gobierno, no es el candidato de los trabajadores, y por esa razón, reitero, vamos a votar el próximo 28 en la conferencia, la reunión del Consejo de Administración de la OIT por el compañero Guy Ryder. Pues profe, el gobierno además esta semana ha planteado de coger parte de las cesantías para plantear el seguro del desempleo. ¿Ustedes qué piensan de esa propuesta? Bueno, nosotros tenemos varias consideraciones que es necesario anunciar antes de dar una respuesta concreta a la pregunta. En este año y medio, cerca de 2 años de gobierno, el presidente Santos ha bajado cerca de 20 puntos en los índices de favorabilidad, y los principales problemas que aquejan a los colombianos son el tema del desempleo, la precarización del empleo, la falta de salud y la seguridad. Son los 4 temas que todas las encuestas coinciden que son los principales, y es obvio que estos problemas afectan a los sectores más vulnerables, a los sectores más pobres de la población colombiana. Y esto ha tenido que ver con la caída de la popularidad del presidente, toda vez que en su campaña se prometió crear 250.000 empleos, formalizar 500.000, construir 1 millón de viviendas, entregarle vivienda a los policías, a los sectores sociales, y nada de esto ha cumplido el presidente. Esto es el elemento determinante en la caída de su popularidad. Por tal razón, el presidente ha venido tomando una serie de medidas demagógicas y angustiantes para mejorar su imagen. Durante el mes de mayo, el precio de la gasolina no se incrementó como ha sucedido en los últimos 90 meses, sino que incluso se rebajó en 50 pesos. De igual manera, ha anunciado el presidente que aspira a construir y regalar 100.000 viviendas para los colombianos más pobres, hecho que no está muy claramente ni cómo, ni cuándo, ni dónde se construirían, toda vez que los planes de ordenamiento territorial en los municipios y departamentos ya han sido definidos. Lo claro es que no hay territorio
disponible para construir en las grandes ciudades, y de igual manera tampoco existen los presupuestos en el presupuesto nacional, pero son medidas demagógicas del gobierno para mejorar su imagen. Y ahora ha pretendido una nueva jugada planteando un seguro de desempleo para mejorar su imagen en esos 2.500.000 desempleados que hay en el país, en esos cerca de 13 millones que hay de trabajadores en la informalidad. Y ha planteado el presidente que se va a conformar un fondo para el desempleo a partir del 50% de las cesantías de los trabajadores y con los aportes del 4% que hacen los empresarios a las cajas de compensación familiar. Entonces, lo primero que hay que decir es que la plata de los trabajadores es de los trabajadores, no es del gobierno. El gobierno no puede disponer de los recursos de los trabajadores. En segunda instancia, esta plata de los trabajadores tiene una destinación específica, como lo explican las leyes, y es para construir, mejorar, adquirir vivienda o hacer reparaciones, o para el estudio de los hijos. Y frente a los aportes de los 4% para las cajas de compensación familiar, se hace necesario una ley de la República, que se tramita en un tiempo de un año. Es decir, que solamente este posible seguro estaría operando a finales del año 2013, en la mitad de la campaña reeleccionista. Entonces nos parece que es una acción, un nuevo anuncio desesperado, un nuevo anuncio angustiante del gobierno nacional, con el fin de mejorar su imagen en las encuestas, pero es obvio que los colombianos no tragamos entero y necesitamos acciones concretas para que el presidente mejore en las encuestas. Necesitamos que haya empleo productivo, necesitamos que haya empleo decente, necesitamos que haya salud y seguridad para el 100% de los colombianos, sin trabas que le ponen los intermediarios, que le ponen las EPS. Necesitamos mejorar la cobertura y la calidad de los acueductos en el país, que hoy estamos en una cobertura del 76% en acueducto, y necesitamos educación básica y media gratuita para todos nuestros niños y niñas, y obviamente necesitamos, como lo ha planteado la mesa amplia del movimiento estudiantil, educación superior gratuita. Si hay estos elementos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los colombianos, podría mejorar la imagen del presidente. Mientras tanto, a punta de anuncios, a punta de demagogia, no va a ser posible. Bueno, aquí escuchamos la posición de Francisco Maltés, tesorero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, acerca de la nueva propuesta que plantea el gobierno de coger parte de las cesantías para crear el seguro del desempleo. Pero, profesor Francisco, por último, una invitación a la gran jornada o al paro nacional del próximo 30 de mayo. Desde la CUT reiteramos nuestra invitación a todos los trabajadores estatales a que el próximo 30 de mayo realicemos un paro en todas las entidades públicas del orden distrital, municipal, departamental, nacional, haciendo asambleas de 7 o de 8 hasta el mediodía, informativos, y a que nos desplacemos en las principales capitales del país a las movilizaciones que han convocado las centrales sindicales en contra de la demagogia del gobierno y por el cumplimiento de los acuerdos que ha hecho el gobierno con FECODE y con los estatales que ha incumplido. Bueno, en la mesa de trabajo estuvo con nosotros aquí presente en Contacto Social Francisco Maltés, tesorero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Esteban Barbosa, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, denunció los actos de persecución contra los directivos y afiliados al sindicato que informan sobre los adelantos de la negociación con la empresa Expreso Brasilia en el Paso Cesar. Pues para ampliar nuestra información, nuestro periodista Javier Velázquez se encuentra con Esteban Barbosa, secretario general de el Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte. Usted está escuchando Contacto Social, el informativo de los trabajadores, en conexión con la información. Bueno, Esteban Barbosa, secretario general de la Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte.
Coméntele a nuestros oyentes cuáles son las situaciones anómalas que se presentan en la negociación El Paso Cesar. Bueno, nosotros como Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte hemos manifestado en un comunicado de radio y prensa y un comunicado a los trabajadores que realmente la empresa en las últimas reuniones que se dio la prórroga ha mostrado voluntad de negociación. Lo que nos extraña es que queremos denunciar ante toda la opinión pública nacional e internacional es que se han presentado varios actos intimidatorios contra los compañeros directivos cuando hacen los mítines informativos en El Paso Cesar, los directivos de SNTT de las directivas, de hombres armados, tomando fotos y haciéndole seguimiento a nuestros directivos en esa región, lo que creemos que es preocupante. Ya el día domingo 20 de mayo, en la reunión con la empresa, fuimos enfáticos y contundentes y radical de que no vamos a permitir que una negociación que se está llevando en estos momentos con nuestras directivas se trate de intimidar, atemorizar a los dirigentes y a los afiliados nuestros cuando están dando informes del mismo desarrollo de esta negociación. Bueno, y coméntelo, Esteban, ¿cómo avanzan las distintas negociaciones en Cartagena relacionado con el Muelle del Bosque? Bueno, casualmente en el día próximo, lunes 28 de mayo, vamos a iniciar la etapa de arreglo directo. Vamos a negociar 28 y 29. Esperamos que realmente todo ese ánimo y toda esa situación que se ha presentado con la empresa de un buen diálogo y unas conversaciones amenas y fluidas se reflejen en la mesa de negociación el próximo lunes y martes, que iniciamos las negociaciones como SNTT de Cartagena y Muelles del Bosque. Bueno, y por último, coméntenos qué es lo que pasa con la empresa Pensilvania. Bueno, para satisfacción, después de casi 2 años de estar en una brega y en una lucha constante y permanente, de que la empresa realice los descuentos de cuota sindical de más de 300 trabajadores afiliados a SNTT en Bogotá. Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Bueno, concluimos el primer informativo del movimiento social y sindical colombiano, Contacto Social. Recordarle que transmitimos por más de 40 páginas web del movimiento sindical y social colombiano.